Queridos amigos, este hombre dice que estudió para nunca ser católico, pero la vida le dio una gran lección. Veamos. Valor para estudiar el catolicismo, pero no para hacerme católico. Me armé de valor para estudiar el catolicismo, para demostrar el error de la fe católica. Entonces comencé a ver debates entre católicos y protestantes, conseguí el catecismo de la Iglesia Católica, conseguí otros libros y empecé a investigar y dije, yo voy a demostrar y me voy a preparar de tal forma que yo pueda demostrar bien, con datos y con ciencia, voy a demostrar que el catolicismo está mal y que la fe católica. Crecí en una familia católica. Um, en mi adolescencia, pues entré yo en una etapa de rebeldía y hubo un momento en mi vida donde nosotros ya no estábamos realmente practicando la fe católica, no estábamos ya en la iglesia. Y en mi tiempo de rebeldía, posteriormente, cuando yo tenía 19 años, tuve una experiencia de conversión muy fuerte. Estando en mi hogar y estando en esta rebeldía, yo sabía que yo estaba obrando mal. Yo conocía de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, de la cruz del Calvario, primero por el testimonio de mi familia. Repito, crecí en un hogar católico, pero también por el testimonio de un vecino que él pertenecía a una iglesia pentecostés. Él constantemente me hablaba, no me hablaba de los distintivos de su denominación, simplemente me decía, Dios te ama, Jesús te ama, porque él me veía que yo andaba mal, andaba en mi rebelión y me hablaba, necesitas arrepentirte, necesitas de Jesús, necesitas abrir tu corazón. Pero yo pues en mi rebeldía de adolescente, pues le había yo dado la espalda a Dios. Entonces un día estando en mi hogar, a los 19 años, sintiéndome miserable, sintiéndome muy mal, recuerdo esta experiencia, la digo lo más breve. Estaba yo viéndome en el espejo y al estarme viendo a mí mismo en el espejo, no sé qué fue lo que me sucedió. Bueno, sé que fue Dios, pero es difícil ponerlo en palabras. Al verme al espejo, estaba viéndome a mí, físicamente me miraba mal, como se dice, con mi rostro demacrado, por lo mismo, por mi condición en la que yo andaba de rebelde, de fiestero. No estaba en la iglesia, había abandonado la escuela, era rebelde con mi madre, yo no estaba siendo un buen hermano, estaba yo en una condición espiritual triste y miserable. Pero ese día, al estarme contemplando en el espejo, fue como un momento de gracia, que no solamente me vi, sino que pude ver mi miseria interna, mi miseria espiritual. Fue una convicción muy fuerte donde yo me di cuenta que yo estaba en mucha necesidad y que yo necesitaba realmente correr a Cristo, necesitaba buscar a Dios, a nuestro Creador. Entonces, al verme en el espejo me sentí con esta convicción muy fuerte de mi pecado, de mi condición, y solo al último me vino a la mente Jesucristo. Necesito a Jesucristo. Me salí de mi hogar ese día, salgo de la casa y digo, ¿qué hago? Entonces me viene a la mente, el vecino que pertenecía a una iglesia pentecostés. Y ya era de noche, estaba oscureciendo, le toqué la puerta, me abre la puerta, me ve y se sorprende, porque en ese tiempo, por lo mismo, por mi rebeldía, yo y él no teníamos mucha comunión. Yo me le escondía, porque cuando yo lo veía, pues yo sabía que él me iba a hablar de Jesús, y era como la luz que me iba a alumbrar y me iba a mostrar las manchas de mi pecado. Entonces ese día yo le toqué la puerta y me dijo, ¿cómo estás, José? Y yo, la verdad, muy mal, me siento miserable, como decimos en México, ya no me la acabo, o sea, estoy en una situación en la que la verdad necesito ayuda. Y me dijo, pásale. Entré a su casa, nos sentamos a la mesa y empecé a hacer una especie de confesión. Empecé a decir cómo estaba mi vida y empecé a decir que pues estaba yo viviendo en pecado, y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy harto de estar viviendo una vida alejada de Dios,
me siento miserable, me siento vacío, solo. La verdad necesito a Dios, necesito a Jesucristo. Y él, recuerdo, me veía y no me predicó, no sacó un folleto, no nada. Pero me dijo, José, me dijo, yo creo que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me dijo, ¿por qué ahí donde estás sentado? Porque estábamos a la mesa. Me dijo, ¿por qué no le pides a Dios perdón? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude, que tenga misericordia de ti? Y así lo hice esa noche, ahí sentado. Yo no sabía cómo orar o cómo dirigirme o qué palabras escoger. Solo recuerdo que incliné mi rostro y invoqué el nombre de Dios. Le pedí que me perdonara, que tuviera misericordia de mí. Le pedí perdón por haberlo ofendido, por haberlo lastimado, y sobre todo porque yo sabía, en mi rebeldía, yo sabía desde el día número 1, yo sabía que yo le había dado la espalda a ese Dios. Y yo ya sabía que Él me quería para Él, que ya me estaba llamando, y yo, en mi dureza de corazón, le di la espalda y como el hijo pródigo, realmente me fui y terminé entre el lodo, terminé entre el lodo de los cerdos. Y ese día le pedí que me perdonara. A eso me refiero cuando digo que tuve una experiencia de conversión. Pero la pregunta era entonces, ¿a qué iglesia voy a ir? Yo no sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Como a las 3 semanas, mi amigo me dice que por qué no voy. Me preguntó, me dijo, ¿estás yendo a una iglesia? ¿Vas a ir a una iglesia? Y no, la verdad, no estaba yendo yo a una iglesia, aunque yo ya tenía, en esas semanas estaba yo devorándome el Nuevo Testamento, la Biblia, pero principalmente el Nuevo Testamento. Conseguí una Biblia con un vecino que ni la usaba, y todos esos días la estaba yo leyendo y leyendo, y orando y leyendo, orando y leyendo, orando y leyendo. Quería saber todo de Jesús. Y él me dijo, ¿estás yendo a una iglesia o algo? Le dije, no. Me dijo, ¿por qué no me acompañas? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Y asistí con él. Y llegué y pues miré que se miraban todos buenas personas, se miraban contentos, cantando canciones bonitas, y pues hablaban de la Biblia, hablaban de Dios, y sin mucho cuestionamiento, sin mucha investigación, pues me quedé, dije, pues aquí yo pienso, ¿no? Pues no tuve un guía católico que me dijera, no, pues mira, la iglesia y los sacramentos, no tuve eso. Entonces pues no quiero yo justificarme ni culpar a nadie, sino no, yo pues decidí quedarme ahí, y ahí me quedé. Fueron casi 20 años que estuve en la iglesia bautista, y llegué a servir de diferentes maneras, desde limpiando el templo, limpiando las facilidades donde nos reuníamos. Después poco a poco fui participando como ayudante de maestro de escuela dominical para niños, después para jóvenes. Me fui involucrando poco a poco para no extenderlo demasiado el testimonio, porque el tiempo es breve. Eventualmente fui asistente de pastor, algunos le llaman pastor asociado, y me convertí también, era un maestro de Biblia, está involucrado en el evangelismo. Después también fuimos como misioneros a un lugar para empezar una iglesia desde cero, y prácticamente sin apoyo. Nosotros solamente queríamos servir a Dios, y sí, fuimos, nos enviaron, por decirlo así, y estuvimos haciéndolo por 1 año y medio. Después ya no pudimos continuar en esta obra, en este lugar, y estando ya nosotros en los Estados Unidos, en el área de Sacramento, California, yo empecé ya a cuestionarme algunas cosas. Empecé a enfrentar la realidad de que había muchas denominaciones. En la iglesia donde yo estaba era una iglesia bautista, los vecinos eran una iglesia presbiteriana, cruzando la calle era la iglesia de Cristo, y al otro lado estaba la iglesia evangélica. Entonces yo empecé a observar eso, y recuerdo algo muy específico que le pregunto al pastor, ¿usted conoce al pastor de aquí de enseguida, al pastor presbiteriano? A lo cual responde, no lo conozco. Y yo, ¿por qué? ¿Son nuevos o qué? No, dice, de hecho ellos llegaron primero que nosotros, y nosotros ya tenemos aquí 30 años. Y le dije, pero 30 años y no conoce al pastor. No lo conozco.
porque me llamaba la atención cómo siempre llegaban ellos en sus carros, se bajaban con sus Biblias y entraban a su iglesia, y nosotros hacíamos lo mismo, llegábamos en nuestros carros, nos bajábamos, nos íbamos a nuestra iglesia con nuestras Biblias, pero nunca nos hablábamos, y ahí estábamos, éramos vecinos. Y eso me dio a mí como, me dejó pensando. Dije yo, ¿cómo es posible que haya tantas denominaciones y no nos hablamos, no nos conocemos, creemos cosas diferentes, similares, pero no iguales? ¿Qué está pasando? Totalmente de Y acuerdo. así, poco a poco, empecé a investigar. Y estuve investigando en el internet, entraba a las páginas de internet, comparando lo que creían unos, los ministerios de unos con lo que creían los otros y los ministerios de los otros. Hasta veía las fotografías de las comunidades. Yo decía, pues todo se ve muy bien. Entraba a una página y ya casi me convencían en esta página, pero luego entraba a la otra página y el otro también casi me convencía, porque todo era casi igual y todos se miraban buenas personas, honestos, preparados, educados, hacían cosas buenas. Entonces yo entré como en una desesperación, porque me di cuenta que estaba yo llegando a una posición donde yo ya no podía identificar cuál era la verdadera iglesia. Claro, todo esto dentro del mundo protestante. Yo en la iglesia católica ni por aquí me pasaba. La iglesia católica para mí, en mi mente, estaba descalificada. O sea, yo estaba buscando a la verdadera iglesia, pero dentro del mundo protestante. Y pues no la estaba encontrando. No la estaba encontrando y ¿qué está pasando? Y yo también estaba orando. No solamente era un ejercicio intelectual solo de la mente, sino que yo también estaba pidiendo a Dios que me ayudara a entender, y que yo de verdad quería encontrar el lugar donde yo debía pertenecer y quedarme ahí con mi familia, criar a mis hijos bien en la fe y hasta morirme, ¿no? Hasta que Dios me llame. Pero pues yo nunca me imaginé que la respuesta sería en la iglesia católica. Un día, estando yo viendo unos videos de YouTube, por casualidad, entre comillas, encontré un video, el video de Eduardo Verástegui, que él era un actor y un cantante mexicano muy famoso en México. Ahora él es un católico comprometido y sirve a Dios de diferentes maneras. Pero yo vi su testimonio y decía, Eduardo Verástegui, testimonio de conversión. Y le di clic, porque yo sabía quién era él cuando él era un mundano. Y que empiezo a escuchar su testimonio, pues fuerte y muy poderoso. Y me identifiqué con su conversión. Dije, pero ¿cómo es posible si se supone que estas conversiones no suceden en la iglesia católica? Se supone que la iglesia católica está mal. ¿Cómo que este hombre se convierte y ahora es un católico comprometido? No, dije. Entonces me armé de valor para estudiar el catolicismo, pero no para hacerme católico. Me armé de valor para estudiar el catolicismo, para demostrar el error de la fe católica. Entonces comencé a ver debates entre católicos y protestantes, conseguí el catecismo de la iglesia católica, conseguí otros libros y empecé a investigar, y dije, yo voy a demostrar y me voy a preparar de tal forma que yo pueda demostrar bien, con datos y con ciencia, voy a demostrar que el catolicismo está mal y que la fe católica está en error. Pero en ese proceso, padre, en ese proceso empecé a descubrir cosas. Comencé a darme cuenta que las cosas no eran como yo imaginaba que eran, y que empiezo a leer a los padres de la iglesia. Para los que no lo saben, los padres de la iglesia son los escritores de los primeros siglos. Algunos fueron discípulos directos de los apóstoles, otros discípulos de los apóstoles, y comencé a leer sus cartas, las cartas de Ignacio, y empecé a notar que todo sonaba muy católico, que no sonaba como que si ellos, porque yo imaginaba que tal vez ellos eran igual que yo, que los padres de la iglesia eran protestantes, lo cual ahora pues yo sé que no. Los padres de la iglesia verdaderamente fueron católicos. San Ignacio de Antioquía, hablando de que la Eucaristía era la carne y la sangre de Jesucristo, y que los herejes, así usa la palabra él, los herejes no se juntan con nosotros porque ellos no creen que es la carne y que es la sangre de Jesucristo. Y yo decía, pues si yo creo eso, y él aquí me está llamando que soy un hereje, porque yo no creo que es la carne y la sangre de Jesús. Yo era bautista y yo decía, no, eso no es literal, solamente es una representación, es un simbolismo, solamente simboliza, pero no es la carne, no es el cuerpo, no es la sangre de Cristo. Pero ahí estaba Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, diciéndome todo lo contrario y diciendo lo mismo que dicen los católicos. Entonces eso me agarró. Dije, ok, tal vez la Eucaristía, eso la agarraron bien los católicos, pero tienen todavía 99 cosas que están mal, según yo. Pero de ahí comencé. Entonces lo primero que yo me convencí, padre, fue de que la Eucaristía, que la cena del Señor en verdad es el cuerpo y es la sangre
de Jesucristo, pero yo todavía tenía muchas objeciones en contra de la iglesia, cosas que yo no entendía. Y así fui progresando. Empecé a ver debates. Vi un debate donde un católico le pregunta al protestante: ¿tú cómo sabes que en el Nuevo Testamento son 27 libros? Y el protestante dice: no, pues que cuando yo los leo yo siento que son de Dios. Increíble, mis amigos, increíble de verdad este gran testimonio. Este hombre estudió y no fue poco, leyó, investigó, se preparó, pero no para ser católico, sino para refutar la fe católica. Su misión era demostrar que la iglesia estaba equivocada, pero fue la misma verdad la que lo golpeó en el camino. Y la vida, que a veces enseña más que los libros, y es la verdad, le dio una lección que nunca olvidará, jamás. Hoy, ese hombre que antes atacaba a la iglesia, ahora la defiende con más fuerza que muchos que nacieron en ella, porque cuando la verdad te encuentra, ya tú no puedes vivir sin ella. Gracias por compartir estos videos, porque detrás de cada testimonio puede haber alguien más a punto de encontrar la fe. No dejes ser la luz en medio de tanta confusión. Hermano, espero que este hermoso video, que este gran testimonio haya sido de tu agrado, que de una u otra manera haya aumentado, aunque sea un poco, tu fe. Y como dice el Padre Luis Toro, no te olvides que compartir también es evangelizar. Dios te bendiga, hermano.